Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Un programa conducido por Gisela Echeverría Castro. ¿Han escuchado eso de tienes que poner la mente en blanco para que puedas meditar? O cuando estás en meditación, quiere decir que tienes 0 pensamientos. Uy. Error. Nada de eso es verdad. Debido a esa equivocación, muchas personas piensan que meditar es muy difícil. Pero ¿esto es así o no? ¿Por qué es tan difícil meditar y cómo aprender a hacerlo? Este es el tema que les planteo a ustedes el día de hoy, amigas y amigos que nos escuchan. Y me da muchísimo gusto recibir en esta mañana a la doctora Dolores Costales Peña Herrera, periodista e investigadora social, para que nos hable precisamente de la meditación. Querida Dolores, buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Siempre gustosa de estar contigo y con tu audiencia. Lo mismo para mí, un gusto tenerte por aquí. A ver, ¿qué es meditar? ¿Desde hace cuánto tiempo se conoce la práctica de la meditación y qué es? La práctica de la meditación se conoce desde la más remota noche de los tiempos. Los científicos que se han puesto a reflexionar sobre esto se dan cuenta de que tal vez la primera técnica de meditación surgió con el chamanismo. Uh-huh. Como tú sabes, el chamanismo no se conoce el origen, simplemente es una práctica milenaria que ha conocido el ser humano en todas las culturas y en todos los tiempos. ¿Qué significa chamanismo? El chamanismo es un conjunto de técnicas para cambiar el estado de conciencia, para ampliar el estado de conciencia y llegar a lo que la ciencia actual denomina la supraconciencia o la iluminación, que se llama así en los contextos sapienciales religiosos. Uh-huh. Ok, entonces, esto existe desde tiempos inmemoriales. Así es. Por lo menos desde que se conoce como civilización. Sí, hay algunos científicos que piensan que es producto de la evolución y otros científicos que piensan que surge con el ser humano, que viene en nuestros genes. Uh-huh. O sea, la necesidad de cambiar el estado de conciencia viene con el hombre, es connatural en el ser humano. Y para eso existen caminos y herramientas. Existen caminos diferentes, técnicas diferentes, todos funcionan. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo tú meditas, Dolores? Desde los 22 años. Desde los 22. Yo aprendí a meditar hace 22 años. También, hace unos 22 años. Largo camino. 22 o 23 años, sí. Largo camino, maravilloso camino. Y es interesantísimo, en efecto, como cuando empiezas y te dicen que tienes que parar la mente y no está claro para uno qué puede significar eso, ¿no? No, es una terrible equivocación. La mayoría de gente, en la cultura popular, digamos, está la idea esa de que tienes que poner en blanco la mente. Uh-huh. Y la gente dice, bueno, ¿y qué será eso? ¿Y cómo será? Pero está tan errado porque la función de la mente es generar pensamiento. Uh-huh. La mente nunca se va a quedar en blanco. Pero lo que la meditación te ayuda es a esculpir tu cerebro, a ir eliminando poco a poco, a largo plazo, eso que la neurociencia llama la red neuronal por defecto, que es un nombre que suena raro, pero es ese diálogo interno que tenemos los seres humanos todo el tiempo y que nos brota, no sabemos de dónde, ni cómo, ni por qué, pero estamos dialogando con nosotros mismos alrededor del 50% del tiempo. Del día y de la noche, estamos con ese diálogo interno en el que nos adelantamos al futuro, en el que regresamos al pasado, en el que nos cuestionamos cosas, en el que nos morimos de iras, en fin, es un diálogo con nosotros mismos. En el que mismos. Decimos, ¿por qué no le habré dicho aquello? ¿Por qué no habré respondido así? Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué seré así? ¿Por qué no habría hecho aquello? Estamos en un constante diálogo, reflexionando. Sí.
sobre lo que nos pasa y a veces también con pensamientos automáticos que no pasan por la reflexión, sino que surgen de forma espontánea. La mayoría del tiempo estamos con un automatismo. Cualquier cosa del entorno, una persona con la que te encuentras te genera el diálogo interno. Incluso estás hablando con alguien, pero estás con tu diálogo interno elaborando lo que te dice o estás fuera de la conversación. Estás en tu propio mundo en el diálogo interno. O estás pensando qué le voy a responder en lugar de escuchar. En lugar de escuchar también puedes estar ya pensando a ver qué voy a decir. Entonces la meditación lo que te ayuda es a ir controlando y disminuyendo ese diálogo interno. A medida que pasa el tiempo vas a ir teniendo más momentos de lo que se llama no mente. O sea que tu mente se abre como una especie de campo abierto, en donde ya no funciona esa máquina automática de pensamientos que la mayor parte del tiempo son negativos. Y entonces te va ayudando también la meditación a diferenciar esos pensamientos que te vienen, a no juzgarlos desde luego ni a estarlos analizando, pero sí a ir retirando los pensamientos a los que no tienes por qué darles energía, no tienes por qué perder tu energía mental, psicológica, emocional en ese tipo de pensamientos, más o menos ir eligiendo lo que quieres que tu mente piense. Entonces, como te digo, meditar no es dejar la mente en blanco porque eso no se puede hacer, pero sí ir paulatinamente controlando ese diálogo interno que nos vuelve seres infelices, porque una mente divagante es una mente infeliz. Ahora, hay múltiples escuelas de meditación, hay una infinidad de formas de meditar, ¿no es cierto? Pero en rigor, la meditación podría conocerse como una práctica en la que entrenamos la mente para algún objetivo, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, calmar los pensamientos, ¿no es cierto? Hacer que no vaya esa mente de un lado al otro. Ese podría ser una finalidad. Alguna vez leí una frase, me parece que fue en el libro del Cuarto Estado de la Mente, de Santiago Gangotena. Sí. Me acuerdo que había una frase que decía, orar es hablar con Dios. No, perdón, orar es hablar con Dios. Meditar es escuchar a Dios. Es decir, la meditación es necesariamente un acto espiritual. Es un acto espiritual porque es un acto de conciencia. Es para ir adquiriendo cada vez más conciencia de lo que eres, quién eres, qué es lo que buscas, del significado de la vida, de tu propia existencia, etc. Es decir, es buscarle la finalidad trascendente de tu propia existencia y de la existencia de todo. Pero no necesariamente la meditación está ligada con contextos religiosos. También es una equivocación de la cultura popular pensar que la meditación es algo religioso y algo místico y algo raro y algo escondido y algo difícil. No es así, tú puedes meditar sin estar adscrita a ningún credo religioso. O puedes también utilizar lo que se llaman mapas de conciencia que las diferentes religiones han ido elaborando a lo largo de los milenios, porque se han dedicado a estudiar la conciencia y la mente y han ido elaborando estos, como te digo, mapas que te pueden guiar en ese camino que comienza con la meditación como un ejercicio iniciático, pero termina en el contacto con tu propia supraconciencia. ¿Y cuáles son esos mapas que de los que nos puedes hablar y mostrarnos en qué consisten? Tenemos mapas que ha ido generando el cristianismo a lo largo de 2000 años y son mapas maravillosos con resultados muy efectivos. Tienes mapas en el budismo, tienes mapas en el zen, tienes en el sufismo, tienes en el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos como uno pudiera imaginarse, ¿no? Sí, pero en definitiva todos van a lo mismo. Todos llegan a lo mismo, todos buscan lo mismo. Solo que las técnicas que utilizan son diferentes. Por ejemplo, los bailarines girófagos
estos Turquía. turcos, los derviches, cómo comienzan a meditar y cómo consiguen estados ampliados de conciencia girando y escuchando un cierto tipo de música. Claro, solamente comprendiendo que eso corresponde a un estado de meditación, uno puede explicarse. Habrán visto, ¿no? Ustedes, amigos y amigas, en algún momento en la televisión, estos bailarines con ropa blanca, con una falda muy amplia y un pequeño sombrero en su cabeza, que empiezan a girar y a girar y a girar y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y uno dice, pero ¿cómo no se marean, por favor? No, pues es que ahí está, precisamente, ¿cómo se va a marear si está en estado de meditación? Porque a medida que ellos giran, la mente se va serenando, que es lo que busca la meditación. O sea, entran en estado meditativo con el cuerpo. Y la meditación propiamente tal lo que te dice es, tienes que comenzar a meditar con el cuerpo. La base, el eje de la meditación es el cuerpo. Es lo que vemos y leemos en tantos libros de autoayuda ahora que te hablan del aquí y del ahora. Eso en los contextos religiosos de la sabiduría milenaria se sabía que era así, pues. Entonces la meditación lo que te obliga primero es a trabajar con la respiración para que vayas volviendo al cuerpo. Vas volviendo al cuerpo, después del manejo de la respiración vas sintiendo las sensaciones que se producen en tu cuerpo. Vas logrando cantidad de modificaciones cerebrales y corporales a medida que vas utilizando las técnicas de respiración, de contacto con las sensaciones de tu propio cuerpo, y luego te vas situando como observador de ese diálogo interno, porque ese diálogo no se va, ese diálogo está ahí permanentemente. Okay. Así comienzas a meditar, volviendo al cuerpo, a las sensaciones de tu cuerpo, habitando nuevamente el cuerpo. Ahora, entonces, ¿por qué sería tan importante meditar y lograr esta conciencia, esta elevación de la conciencia y este detenimiento de esos pensamientos que pueden ser abrumadores? ¿Por qué? Miren, en el contexto religioso, la importancia de la meditación es la autorrealización, o sea, llegar a un estado ampliado de conciencia en el que tú te sientes uno con la vida, con las personas, con todo lo que existe, y si tienes la idea de una divinidad, con la divinidad, o como tú le conceptúes. Pero en el ámbito de la vida normal y de la vida científica, la meditación es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es innata en los seres humanos y que nos ayuda a ir cambiando nuestro cerebro, las funciones y la biología del cerebro, para dominar esa mente divagante que es una mente infeliz y por tanto experimentar la felicidad, pues la liberación. Eso es lo que se busca en la meditación religiosa y es lo que se busca en la meditación en el contexto científico, porque ahora los científicos se ponen ellos mismos como experimentadores. Ellos se ponen los aparatos para los electroencefalogramas y para todas estas máquinas tan complejas que han diseñado para ir visualizando y estudiando los cambios que se producen en el cerebro y a la vez irlos sintiendo ellos mismos en su propio cuerpo. Y entonces van llegando a unas conclusiones que ya te digo, las religiones lo han sabido toda la vida, pero ahora la ciencia está constatando que es verdad todo esto que sucede y que tú puedes ir cambiando tu cerebro y cambiando tu forma de ver el mundo y la vida. Claro, la meditación es una práctica milenaria en culturas como las que ya tú habías señalado y sin embargo empieza a popularizarse acá en Occidente desde, ¿qué será? Hace unos 80 años, con la llegada de varios de maestros, de gurús de la meditación trascendental, especialmente a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Y allí es en donde empieza esta explosión. Sí. Del interés que tampoco ha sido, bueno, ahora ha explotado un poco debido a los niveles de ansiedad. La gente recomienda mucho la meditación y ya hay estos avales científicos desde la neurociencia que ha estudiado cómo se comporta el cerebro en esos momentos. Incluso hay experimentos de estos que nos dicen que han estudiado los cerebros de los monjes budistas, ¿no es cierto?
de monjes tibetanos, en donde ven cómo se ilumina todo su cerebro, no solo ciertas partes, y es porque han llegado a tener ese contacto con la supraconciencia de la que tú nos hablabas precisamente. Exacto, ahora la ciencia ve el cerebro, ve lo que está sucediendo en el momento de la meditación y ven la diferencia que hay entre el cerebro de un meditador experimentado, el cerebro de un meditador poco experimentado y el cerebro de una persona que nunca en su vida ha meditado, pero que le ponen a meditar, le indican lo que tiene que hacer. Y en el cerebro del meditador experimentado lo que se ve es que el cerebro se silencia. Hay lo que la neurociencia llama un silencio neuronal, en contraposición del cerebro común de la persona que no medita, que están brotando millones de impulsos eléctricos que son las neuronas que se están comunicando en el cerebro. O sea, hay una actividad caótica del cerebro. En el cerebro del meditador experimentado hay silencio, hay quietud, hay armonía, hay serenidad, el cerebro está tranquilo. Van viendo también cómo determinadas áreas del cerebro de los meditadores van aumentando de tamaño. Por ejemplo, la corteza frontal, y a medida que avanza la meditación, es el área que más se activa en el cerebro del meditador. Se van activando también los hipocampos, la corteza cingulada que trabaja brutalmente durante la meditación y van viendo los efectos fisiológicos, químicos y físicos en el organismo, ya no solo en el cerebro, sino en el cuerpo. Porque se dan cuenta de que el cuerpo es una sola entidad que está intercomunicada. Son unos estudios maravillosos y van viendo que lo que se ha sabido siempre en los contextos de meditación religiosa era verdad. Claro que sí. Ahora, veamos algo que es importante. Se recomienda la meditación porque reduce claramente los efectos del estrés. Cuando llegas a tener esa quietud de las neuronas, cuando esa mente entra en este silencio, entonces se bajan los niveles del estrés. Eso hace que a su vez se reduzcan los niveles del cortisol en la sangre. Cuando tienes esa serenidad, entonces tu mente consciente, la parte frontal de la que tú hablabas, está en capacidad de ver las cosas con mayor claridad. Porque cuando eres un caos ahí por dentro, una cabeza que a veces en consulta las personas me suelen decir, y mi cabeza parece una olla de presión. Eso, esa olla de presión ya no existe cuando tú meditas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la capacidad de prestar atención a las cosas, la concentración e incluso las habilidades cognitivas para el aprendizaje la memoria, ven mejoradas notablemente. La creatividad, porque ya no tienes ese estorbo que es la mente divagante, que los meditadores budistas le llaman la jaula de los monos. ¿Qué ves tú en una jaula de monos en un zoológico? Una locura. Monos que suben, que bajan, que nunca están quietos, que es un verdadero caos. O la olla de grillos que te ha dicho tú, la olla de presión. La olla de presión o la olla de grillos. Claro, o como decían las abuelas, la merienda de negros. Donde todo el mundo habla, nadie se entiende, no sabes qué es lo que dice. Esa es nuestra mente divagante. Y la consecuencia de una mente divagante es la infelicidad, la insatisfacción con la vida. Cuando se aquieta la mente, cuando se serena y es capaz de ver con claridad lo que realmente estás viviendo, lo que estás sintiendo, puedes tomar mejores decisiones. Puedes saber qué es lo que te conviene hacer en determinado momento. O sea, tienes claridad mental. Por lo tanto, baja el estrés, porque además se ha demostrado que al meditar va disminuyendo el tamaño de la amígdala. Tú mejor que yo puedes explicar lo que es la amígdala y la función que tiene. Y de esto me di cuenta, mira, estaba viendo un programa X donde hablaban de la muerte de un actor de Hollywood famoso, Heath Ledger, que hizo el papel en la película Batman hizo un papel excepcional. Y este chico confesaba que su problema es que no puede dormir
y no puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de actividad en el cerebro, tal cantidad de preocupaciones, de recuerdos, de memorias, de preocupaciones que le volvían loco. Y no podía dormir y terminó mal, como sabemos. Eso a un extremo, ¿no? Pero es lo normal, lo que nos pasa. Esa es la mente divagante. Y esa es la amígdala, efectivamente, como lo señalas. Esa es una amígdala sobreestimulada, una amígdala que se queda activada. Se llama secuestro amigdalino. Exacto. El proceso que vivimos cuando hemos, no solamente por hechos traumáticos, que sí, por supuesto, van a definir de alguna manera un estado emocional que no es necesariamente de serenidad. Y luego van a encontrarse esos eventos con situaciones de la vida presente que los disparan y muchas veces desencadenas una crisis por esas razones. Pero el estrés de la vida cotidiana en el que vivimos, al que vivimos todos sometidos de alguna manera, ya es un generador de esta sobreactivación, de esta sobreestimulación de la amígdala. Entonces, el secuestro amigdalino es cuando estás en estado de alerta. La amígdala, que es este pedacito del cerebro que está encargado de identificar los peligros, las amenazas, está emitiendo señales de alerta constantemente. Entonces, y eso hace que nuestro sistema se llene ¿de qué? De cortisol y de adrenalina, porque son los dos elementos que tienen que estar ahí presentes por si acaso tengas que huir, por si acaso tengas que salir corriendo, por si acaso tengas que defenderte. Y vivimos en ese estado constante de alerta. Cuando no apagas la amígdala, ¿qué vas a dormir? No. Y encima te pones a ver TikTok, o sea, frito, porque ahí ya está sobreexcitado el cerebro. Sobreestimulaste el cerebro. Entonces, claro, apagar la amígdala es todo un desafío. Y yo obviamente conozco herramientas de liberación emocional que son con las que yo trabajo para lograr eso, pero la meditación es una de las prácticas que sería fantástico que pudiéramos incorporar a nuestro menú, a nuestra rutina cotidiana, ¿no? Exactamente, cambiaríamos nosotros, cambiaría el mundo. Cambia. En mi experiencia te digo, por ejemplo, trabajar con meditación, cuando yo daba clases de expresión oral, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco, formando a los abogados que tenían que hacer ya la defensa oral. Uh-huh. Te das cuenta de que uno de los miedos más terribles que tiene el ser humano es el miedo a hablar en público. Sí, ¿no? En ese momento, ese miedo que sobrecoge a la gente, que muchas veces les paraliza, es la amígdala que está mandando señales de como que la persona está en peligro. Sí. Y o se queda paralizada o huye, o se defiende de alguna forma. Así es. Entonces hay técnicas meditativas para que esta gente que tiene que hablar en público vaya logrando disminuir la sobreactividad de la amígdala y vaya ganando en tranquilidad, en serenidad, y no se paralice el momento de tener que hablar en público. Uh-huh. Hace poco, dando un taller para profesores, justamente yo les compartía mis herramientas para apagar la amígdala. Y qué bello, y les enseñaba cómo usarlo con los niños y con sus estudiantes, ¿no? Y qué bello fue para mí escucharles decir, después de haber hecho el ejercicio, cuando me dicen, ay, ahora veo que todo es más fácil, o sea, no era tan grave lo que yo pensaba. Y esto es importantísimo, porque en la amígdala la emoción fundamental es el miedo. El miedo. Y estamos toditos llenos de miedos, ¿no es cierto? Hasta que nos atrevemos a soltarlos. Y el miedo te agranda las cosas, las dificultades. Exactamente. Con el miedo, te pones los lentes del miedo, ve. Y entonces todo es terrible, dramático, angustioso, desesperante. Ahí te pones a la defensiva o atacas directamente, ¿no? Por eso somos tan agresivos, porque no sabemos gestionar esas emociones, ¿no? Exacto. Entonces ahí la meditación, de todo lo que tú has investigado, ¿qué has visto que produce la meditación en la amígdala? Le va disminuyendo poco a poco el tamaño de la amígdala. Por eso te digo que las neurociencias, que ahora hay una rama que se llama neurociencia contemplativa, van viendo con estudios en laboratorio que en los cerebros de meditadores de larga data o muy experimentados, la amígdala es cada vez más pequeña. Uh-huh.
O sea, la amígdala no está secuestrando al resto del cerebro. Sí. Entonces gestionas mejor las emociones, gestionas incluso mejor la relación con las demás personas. Eres capaz de empatizar con las personas. Te irritas menos. Te irritas menos, respondes con menos agresividad porque estás gestionando. Entiendes lo que sientes, procesas en tu interior con paz, con calma, con tranquilidad y respondes de la misma manera. Claro, y cuando la amígdala se apaga, dijimos, el miedo está procesándose en la amígdala, pero también la ira. Las dos emociones van de la mano. Entonces, cuando logras, a través de la meditación u otros mecanismos, pero hoy hablamos específicamente de meditación, se aquieta la amígdala, entonces ya no tienes miedo, pero tampoco tienes ira. Por eso respondes de forma menos irritable. Las cosas que antes te parecían tan irritantes, las vas a ver de una manera diferente, porque ya no tienes esa sobreactividad. Exactamente. Y también en la meditación utilizas mucho la respiración, porque la respiración también ayuda al control de las emociones. Uh-huh. Ok, voy a ir a una pausa comercial y regreso con mi invitada de esta mañana, la doctora Dolores Costales Peña-Herrera, con quien hablamos de por qué meditar es tan difícil y cómo se puede lograr. La respiración que acaba de mencionar Dolores precisamente es uno de los primeros pasos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. ¿Qué les parece? Ya volvemos enseguida. Meditar. ¿Por qué es tan difícil y cómo lograrlo? Nos acompaña en esta mañana la doctora Dolores Costales Peña-Herrera, meditadora de larga data. Está bien decirlo así, ¿no? Sí, he trabajado bastante tiempo con la meditación. Muy bien. Cuando hablas de meditación contemplativa, ¿de qué estás hablando? La meditación contemplativa es... depende de qué utilices tú para la contemplación. Puede ser un objeto religioso, puede ser un mantra, puede ser una idea cualquiera, por ejemplo, una idea para mejorarte tú mismo, mejorar tu entorno, lo que sea. Depende, tú le puedes volver a la meditación puramente algo efectivo para tu vida cotidiana de todos los días, o le puedes volver, como lo que es en efecto, una herramienta iniciática, o sea, una herramienta de desarrollo espiritual. Tengo mensajes, Dolores. Gise y doctora Costales me dicen, felicitaciones por el tema de hoy. Me encanta que puedan hablarlo y profundizar en el tema de la meditación. ¿Desde qué edad es recomendable hacerlo? Déjenme que les cuente, hago meditación todas las noches y mi hija de 8 años me acompaña siempre. Yo le he explicado cómo hacerlo, por supuesto tal vez no se concentre tanto en su ser, pero es un momento que compartimos juntas y no veo problema en ello. He notado que a mi esposo le molesta esto. La envidia es mala, consejera. Ahí sí tienen que dialogar y tratar de entender la situación. Pero hermoso, pues, que tengas ese espacio de compartir con tu hija. Imagínate, la niña está en un buen momento porque los niños están mucho más en contacto con su cuerpo de lo que estamos los adultos. Los adultos generalmente ya estamos divorciados del cuerpo, no le hacemos caso sino cuando algo nos duele, cuando tenemos que ir al médico. La meditación te vuelve al cuerpo, te vuelve al aquí y a la hora. Y que la niña comience a trabajar con estas herramientas para permanentemente estar en el aquí y en el ahora, o sea, en un estado meditativo, bueno, ¿qué más puedes pedir, no? Sí, hermoso. Ahora, yo he tenido mis tiempos. He tenido mis inicios de meditación, medité durante muchos años y luego tuve una pausa. Es normal. Durante unos 3 años no medité, hacía otras cosas, pero no medité. Y luego volví y qué alivio haber vuelto. Es como volver a casa, ¿no es cierto? El cerebro está ya entrenado de manera diferente. Claro, pero es natural. O sea, tampoco podemos pedir que un niño de 8 años sea un meditador experto. No. Pero qué hermoso lo que nos estás compartiendo, porque estás haciendo un ejercicio
con tu hija, ese espacio de las dos. Y a tu esposo puedes hacerle una invitación, pero tampoco se puede exigir ni promover, ¿no? No, nada este forzado. Es un camino personal. No se puede hacer nada forzado, eso nace de la persona. Y cuando tú comenzabas preguntando por qué es tan difícil meditar, en el contexto de nuestra cultura, Gisela, es difícil meditar porque no nos comprometemos fácilmente con una práctica que nos exija disciplina, que nos exija voluntad. Constancia. Estamos en una cultura que buscamos la satisfacción inmediata. Fíjate lo que tienes en el internet o los libros de autoayuda que se publican. Hágase rico en 5 días, baje de peso 25 libras en 2 semanas, aprenda a meditar en 3 sencillos pasos. O sea, todo es para ahorita. Y sencillo. Sencillo, fácil. Pero no es verdad. No, la meditación implica voluntad, esfuerzo, disciplina y entregarle... Requiere constancia. Constancia, sí. Y que sea un deseo que te brota desde adentro, no una mera moda o una cosa, un interés que te va a pasar en 15 días. Es un compromiso vital contigo mismo. Sí. Ahora, mira, algo más que me dicen por aquí. Gracias por el tema abordado. Soy Susana. Déjenme que les cuente. Mis familiares me han recomendado que ingrese a un curso de mindfulness. Yo tengo 2 objetivos principales. El primero, disminuir o eliminar totalmente mis ataques de pánico. Y el segundo, bajar mi presión arterial. Pero no sé si esto me pueda ayudar tanto. Mi familia me ha dicho que sí y que haga la prueba, que meditar ayudará mucho a mi salud mental. Desde luego le va a ayudar a la salud mental. El mindfulness, que ahora está de moda en Occidente... Es la meditación. Sí, pero es un tipo más light, te diría yo, de meditación. Sí. Pero que sirve para bajar el estrés y para gestionar mejor las emociones. Sí llega a un nivel en el que se tranquiliza bastante el cerebro, en el que se controla bastante la mente divagante y la persona va ganando en paz, en serenidad interior y tiene una mejor manera de enfrentar la vida. Sí, ahora también creo que hay salvedades, ¿no es cierto? Y es importante decirlo. Si tú tienes un problema grave, por ejemplo, de ataques de pánico, busca ayuda profesional, porque es verdad que la meditación puede ser una práctica que te ayuda en todos los sentidos que estamos mencionando, pero hay cosas que requieren también otro tipo de procedimientos y allí es necesario que busques también eso. No podemos decir que es la panacea. No. ¿No es cierto? No estamos diciendo eso. No. Hay que acudir también a otros apoyos, a otros soportes cuando la situación es más grave. Ojo con eso. Pero indiscutiblemente, incluso los procedimientos médicos, la medicina tradicional, o si es que hicieras algún proceso psicoterapéutico, todo eso se va a ver potenciado por la meditación. Desde luego. Eso es importante. Me dicen también, felicidades por el tema de hoy, me encanta meditar. Para ser honesta, creo que lo hago torpemente, pero me ayuda mucho a iniciar mi día antes de ir al trabajo. Siento paz al hacerlo y relaja mis pensamientos. A veces el trajín del día a día nos produce mucho estrés. Llámenme Carmita. Gracias, Carmita. Qué bueno que nada es torpe, ¿no? Sin juzgarse. Si es un movimiento de su ser interno que le está pidiendo meditar, está muy bien. Ahora, si ella quiere avanzar en eso, sí tiene que buscar una guía, ¿no? Una persona que realmente conozca de la meditación, porque ahora, al menos con esta moda del coachismo, cualquiera es coach de meditación espiritual, de iluminación, de todo. Entonces hay que tener cuidado si se quiere seguir la práctica con seriedad. Claro, y hay libros. Sí hay libros, pero lo que realmente te ayuda es una persona que te guíe, una persona que ya tiene la experiencia y sabe cómo guiarte. Porque hay técnicas bastante complicadas, como por ejemplo las técnicas yoga de respiración. Son un poco complicadas y en un libro no es tan fácil. Es mejor la práctica, ¿no? Sí, tienes que ver. Sí. Hay un montón de cursos online. Hay que buscar, por ejemplo, hace algunas semanas, pocas, ¿no? Hace poquitas, 4 semanas estuvo por aquí Deepak Chopra. Él, por ejemplo, tiene en su
página web una cantidad de meditaciones maravillosas. Yo hice muchos años también esas meditaciones y son preciosas. Los plantea él como en retos de 21 días para ciertos temas específicos, para alcanzar la paz mental, para las relaciones de pareja, etcétera. Y cada uno puede elegir, pero ahí Sí. empiezas guiado por la voz de él, que está además traducido, hace un doblaje simultáneo Ismael Cala. Ujú. Y son meditaciones bellas, son meditaciones guiadas, entonces... Sí, y más para la mentalidad de nuestra época, ¿no? Que la gente no está para quedarse 10 horas viéndole al maestro y escuchando cómo son las cosas, sino que quiere todo rápido. Entonces, lo de Deepak Chopra es bueno, pero sí está hecho para, digamos, no para una búsqueda profunda en la meditación, pero sí para sacarle lo que tiene de bueno para los problemas más... contemporáneos. Sí. Sí, o sea, a mí me parece que es bastante, si te lo tomas en serio y lo haces bien, es un gran camino. Todo depende, ¿no es cierto?, de cómo te aproximas, y dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado para eso. Entonces, cada uno elegirá lo suyo. Me dicen, qué bueno el tema, Gise, muchas gracias. Por favor, que mi mensaje sea anónimo. En mi caso, mi esposa hace meditación y yoga. He notado que esto ha cambiado muchos aspectos en nuestra vida, y para ser honesto, a veces me irrita la tranquilidad con la que ella asume los problemas. En ocasiones he pensado que es demasiado optimista, y ella solo dice que yo debo también hacer meditación y tomarme las cosas relajado. ¿Hasta qué punto esto puede ser saludable? Qué bueno, ¿no? El tema. Muchas gracias. Qué bueno el planteamiento. Gracias. Irse a los extremos nunca es bueno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la meditación lo que te da es el equilibrio emocional que te va a permitir gestionar mejor tu vida con todos los problemas. Uh-huh. Pero si te vuelves obsesivamente optimista, no estás actuando bien. Como si te vuelves obsesivamente pesimista, también estás fuera de foco. Claro, y si las cosas muy serias te tomas de forma demasiado relajada, probablemente no vas a fracasar, vayas a actuar claro, con la prontitud que se requiere para solucionar algún tema que te inquieta, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, efectivamente, como tú bien dices, los extremos nunca serán buenos. Más mensajes. Gise y doctora Costales, mis felicitaciones por el tema de hoy. Me encanta que puedan hablarlo y profundizar en el tema de la meditación. ¿Desde qué edad es recomendable hacerlo? Ay, perdón, ya leí ese, ¿no es cierto? Ya leí este mensaje, sí. Perdón. No, acá tengo otro que me dicen. A ver, dijeron que iban a hacer algún ejercicio. ¿Cuál sería? A ver, te ofrecido, tomaron la palabra. Es deuda. Bueno, quería decir que la respiración es uno de los primeros pasos. ¿Cómo podríamos hacer un pequeñito ejercicio de respiración, Dolores? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer en ese sentido? Verás, como te dije en la meditación, primero hay que tener una pequeña preparación. Lo que tienes que tener es un lugar que tú hayas escogido en donde vas a estar tranquilo, en donde no te vayan a estar interrumpiendo y que no tengas mucho ruido, por ejemplo, ¿no? Un sitio donde tú puedas estar tranquilo. Luego tienes que sentarte en una meditación cómoda. No estoy hablando de una flor de loto ni nada por el estilo, que eso es para meditadores avanzados. Te sientas cómodamente en una silla, que la espalda esté recta, sin tensión, sin forzarte, sino simplemente cómodo con la espalda recta. Cerrar los ojos suavemente, tampoco haciendo presión para mantener cerrados los ojos, sino levemente cerrados. Vas a poner las manos sobre las piernas o cruzadas delante de tu estómago, como sientas más cómodo. Y simplemente hacer 3 respiraciones profundas que te van preparando para la meditación, y luego comenzar en silencio, en quietud, comenzar a observar tu respiración. Observar la respiración quiere decir
prestarle atención al aire que entra y sale por la nariz. Exactamente, darte cuenta si por una fosa te entra más aire que por la otra, sentir la sensación del aire fluyendo por las fosas nasales, está frío cuando entra, está tibio cuando sale. Puedes observar también cómo se mueve tu estómago al ritmo de la respiración y dedicarle a eso varios minutos. Eso le manda señales al cerebro para que se comience a tranquilizar la amígdala. Ese es el primer ejercicio básico en la meditación. Y al mismo tiempo que tú observas la respiración, te vas a ir dando cuenta que de pronto se te interrumpe tu ejercicio de meditación con pensamientos, con eso de lo que estábamos hablando. Una preocupación, un recuerdo, una emoción, lo que sea, y te corta el ejercicio de respirar. Pues simplemente hay que dejar que ese pensamiento que nos vino pase sin envolvernos, sin que nos secuestre el pensamiento y volver una y otra vez al ejercicio de la respiración, que es el primero, sin perder la paciencia. Y allí es justo para ayudarnos a volver precisamente, se utilizan los mantras, Dolores. Puedes utilizar los mantras, pero para comenzar recién la meditación no te conviene. Es difícil concentrarse en distintas cosas. Entonces, lo primero, la respiración. Te distraes con un pensamiento, procuras que el pensamiento no te secuestre y le dejas pasar, simplemente. Vuelves a poner toda tu atención en la respiración. Eso le va entrenando a la amígdala, como te digo, y también a la ínsula, que es otra parte del cerebro, que es la que te va a dar señales de cuando te estás distrayendo. Muy bien. Les comparto cómo me fue a mí en mis inicios. En realidad me costaba. Y esto de dejar pasar el pensamiento, decía, pero ¿cómo será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es cuando te viene, por ejemplo, la idea de, estás así en ese estado de meditación que explicaba Dolores, y de repente te viene, ay, tengo que apagar la luz. Y entonces, ay, es que no he pagado la luz, y te embarcas en ese pensamiento y le das la vuelta un montón. En lugar de ir a darte la vuelta un montón, dejas que eso pase y vuelves a la respiración. Le prestas atención de vuelta a la respiración. Ahora, cuando empecé a prestarle atención a la respiración, algo que me ayudó mucho, un ejercicio que me ayudó mucho y que les comparto, fue poner cada hora, suspendía lo que sea que estaba haciendo y me concentraba durante 30 segundos, tan solo 30 segundos en la respiración, tal como tú lo explicaste. Nada más. Perfecto. Esto es fantástico para aprender a prestar atención. Ayuda tanto a aprender a prestar atención. Y luego, ¿sabes qué me ayudó? ¿Qué cosa? El mantra. Pues no me gustaba mucho al inicio los mantras que me decían. No tenían sentido para mí. Claro, porque no son parte de nuestra cultura. Y apareció una persona con la que aprendí la meditación que me dijo, Bien. ¿Tú sueles orar? Yo le digo, sí. Me dice, ¿y cuál es tu oración favorita? Le digo, el Padre Nuestro. Me dice, entonces, usa como mantra el Padre Nuestro. Ah, bueno. Como eso tenía un sentido para mí, lo usé como mantra. Y efectivamente así aprendí. Y hasta el día de hoy ese es mi mantra en meditación. Perfecto, mira que hay dos cosas importantes aquí para la oyente que nos estaba haciendo la pregunta. Antes de embarcarse ya directamente en la meditación, es bueno que la persona se vaya ejercitando a lo largo de un tiempo, una semana, 2 semanas, lo que pueda, en prestar atención a las cosas que está haciendo en el momento en el que está haciendo. Está cocinando, pues se dedica a cocinar y piense en lo que está cocinando. Si está yéndose a apagar la luz, pues toda su atención está puesta en ir a apagar la luz. Si está haciendo cuentas de su casa, pues está concentrada en hacer las cuentas de la casa. Si está barriendo, pues está barriendo. Me encanta eso que ese dices. es un ejercicio zen. Así es. Poner atención, estar en lo que estamos haciendo, porque eso nos va acostumbrando a estar en el aquí y en el ahora, estar presentes. Mira, hemos dado 3 ejercicios que pueden ayudarles a las personas que nos escuchan
a ingresar en este mundo y ojalá que les guste, se apasionen, Sí. se interesen, porque realmente solamente trae beneficios. Exactamente. Y como tú bien sí. dijiste hace un rato, requiere constancia, requiere Por fuerza eso es interna. difícil, por eso es difícil. Porque la mayoría de gente, yo he visto en mis alumnos, ¿no? Ay, es que estoy cada día peor, es que los pensamientos, es que yo no puedo controlar. Y no se dan cuenta de que están ejercitando el cerebro para hacerles dar cuenta cada vez que se están yendo a la divagación. Es bueno que se den cuenta, porque generalmente no nos damos cuenta. Entonces al comienzo va a haber un bombardeo de pensamientos, pero es bueno, el cerebro se está moldeando, los hipocampos y la corteza cingulada van a ir dando señales cada vez de que estamos divagando y se puede volver. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Dolores Costales, por No, de qué, ya acompañarnos sabes. esta mañana. Con todo gusto y que les haya sido de utilidad a los oyentes. De eso se trata. Tienes que volver para contarnos cuándo abres clases y recibes nuevos estudiantes, porque me parece que puede ser muy importante para quienes estén interesados. Muchísimas gracias a la doctora Dolores Costales Peña-Herrera por acompañarnos hoy a meditar, el estado meditativo que se alcanza, de esto que dijo ella, de prestarle atención a cada cosa que uno va haciendo. Uy, no saben, eso hace que se sienta que el tiempo le rinde a uno. Ahí no se tiene esta sensación de que, uy, cómo ha pasado el tiempo. Estar presentes. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza, por sus mensajes. Mañana, 9:30, nos reencontramos por aquí. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9:30, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.